cada día edifiques la casa. Pon el deseo en nuestros corazones, Señor, que a través de la oración, a través de reunirnos a buscar tu rostro, invocar tu nombre, hallemos gracia ante ti y cada día pongas un cerco protector en nuestros hogares. Bendice los matrimonios, bendice las familias, bendice esos padres y abuelos que claman salvación para sus hijos. Y te pido tu bendición para el matrimonio. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Y en este día queremos presentar la reflexión que se llama Fortaleza en las pruebas. Y está en el libro de Lamentaciones 3, 31 y 32. Y aquí Dios nos muestra, hermanos, lo que se va a testificar en este tiempo de familia es porque son necesarias, dice así. Porque Él no desecha para siempre, porque Él no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Estamos llevando, hermanos, la familia. Y momentos difíciles en los cuales tenemos pruebas, hermano, es para edificación de salvación. Para eso son las pruebas, hermanos, porque son necesarias para que nuestra vida espiritual esté fortalecida y que cada día crezcamos a la medida del varón perfecto a través de llevar la oración. Este tiempo, Sergio, que estamos llevando a la familia, fortaleza en las pruebas. Vamos a pedir al Señor que Dios fortalezca momentos de aflicción, momentos de prueba. Apóyate en sus promesas, apóyate en la oración, apóyate en la palabra de Dios y ahí está el refrigerio y el consuelo para cada uno de nosotros. Sergio, Dios nos habla a través de su santo libro, de este libro sagrado. Así es. Amén. Hay que reconocer, hermanos, que vivimos en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Es por eso que siempre hay la posibilidad de ser sometidos a la dura prueba del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Este mundo, hermanos, quedó contaminado por el pecado en el área natural y en el área espiritual. Nosotros vemos día a día, hermanos, cómo este mundo se va descomponiendo. Viene a ser transformado, hermanos, en lo limpio que Dios había hecho, tanto el ambiente donde el hombre debería de habitar, y cómo por la consecuencia del pecado, hermanos, este mundo se ha venido a transformar. Pero también en el área espiritual, Dios hizo al hombre perfecto, porque era la imagen misma de nuestro Dios creador. Sin embargo, hermanos, sabemos que por el pecado, la perfección del hombre, hermanos, se fue perdiendo. Porque se fue desuniendo lo que era el plan divino de Dios para el hombre, para que permaneciera en santidad. Es por eso que hoy en día vivimos en un mundo que está muy contaminado, tanto en el área natural como en el área espiritual. Y ahí es donde nosotros vamos a enfatizar, en el área espiritual, cómo debemos de afrontar las pruebas y los obstáculos. El Señor usa, hermanos, estas situaciones que en la mayoría de los casos son ocasionadas por el hombre mismo, como un método de disciplina, como un método, hermanos, que nos lleven a recapacitar y a reconsiderar lo que el mismo hombre ha perdido por darle la apertura al pecado. Por eso Dios escoge estos métodos de la misma tribulación, hermanos, para refinar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe y para probar nuestra lealtad a Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos de pasar, porque así la Biblia lo dice, por diferentes
situaciones y por diversas pruebas. Es un hecho de que las tenemos que pasar. Pero la misma Biblia nos previene de cómo dentro de esas situaciones que son negativas, Dios saca algo positivo. Y eso es lo que la Biblia nos va a enseñar. Dios ve en nosotros, hermanos, cómo somos propensos a ser moldeados nuevamente para dejar toda la maldad que nosotros hemos admitido o que nos dejamos llevar por las circunstancias que el adversario pone a través de la vida del mundo. Hemos leído aquí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 31 y 32, lo que la inspiración divina nos dice. Porque el Señor no desecha para siempre. Cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones, en nuestra incomprensión para poder sobrellevarlas o para poder salir de ellas, hermanos, nos sentimos alejados de Dios en muchas ocasiones. Nos sentimos desechados porque no encontramos la salida, porque queremos arreglar las cosas conforme a nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde entra la disciplina de Dios. Por eso la Escritura dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. Y aquí la misma Escritura nos enseña que el Señor sí permite las adversidades en nuestra vida, llámeles como les llame, tribulación, aflicción, prueba, dolor, sufrimiento, en fin, todo aquello que nos afecta primeramente en el área espiritual. La Escritura dice que el Señor sí permite la aflicción, pero la Escritura sigue diciendo, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Amén. Es decir, el Señor permite que vengan las pruebas a nuestra vida, que muchas veces son ocasionadas por el mismo hombre. Sin en cambio, Dios usa este tipo de aflicciones en nuestra vida, pero para enseñarnos algo, para sacar un provecho, para probar nuestra fe, para probar nuestra lealtad, para fortalecernos en cuanto a mi confianza en Dios. Por eso la Escritura dice que el Señor sí aflige, es decir, permite la aflicción. Pero la Escritura nos dice que se compadece según la multitud de sus misericordias. Es decir, el Señor no nos prueba más de lo que podamos resistir. A eso se refiere la Escritura. En ocasiones nos sentimos, hermanos, imposibilitados para poder seguir soportando las pruebas. Y ahí es donde muchos caducan, porque dicen, ya no puedo más, dejo todo, me olvido de Dios, ya no oro, ya no lo busco, ya no leo su palabra, y ahí viene una serie de consecuencias, hermanos, que nos alejan aún más de Dios en medio de la prueba. Sin en cambio, la Escritura nos dice, y ahí es donde debemos de tomar lo que la palabra de Dios nos ministra. El Señor sí aflige o permite la aflicción, pero no más allá de lo que podamos resistir. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Con esta promesa, hermanos, Dios nos revela que Él nos ama. En medio de la aflicción, Dios nos ama, porque nos hace acercarnos más a Él. Por eso Dios permite que vengan sufrimientos a la vida del hombre. Aquí en el libro de Isaías, hermanos, la Escritura nos pone una ilustración de cómo por el amor de Dios, Él creó al hombre del mismo barro. El barro, hermanos, es un material áspero.
Es un material que usted lo debe de trabajar para que sea transformado y de algo inútil se convierta en algo útil. Por eso la misma Escritura, hermanos, nos señala de cuál fue el amor de Dios cuando Él lo crió y lo tomó del barro, pero lo moldeó. Y vamos a tomar esta ilustración, hermanos, para sacar una enseñanza. La Escritura dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Y aquí es donde empieza la ilustración. O sea, el Señor es el alfarero y nosotros somos el material que debemos de ser moldeados, transformados y tratados. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El alfarero, hermanos, toma el barro y lo moldea según su voluntad, es decir, según lo que él piense que va a ser de ese barro. Lo amasa y lo trabaja. Lo humedece, porque es necesario humedecerlo para que ese barro se vaya moldeando. Y lo vuelve a amasar, o sea, lo trabaja con sus manos. Lo deja reposar por un poco de tiempo sin tocarlo. Cuando ya está bien maleable el barro, reanuda su trabajo el alfarero para hacer de ella una vasija. Le da una forma, lo compone y lo alisa, lo pone en un torno y con sus manos, hermanos, le va quitando toda impureza y le va dando la forma que él quiere, porque ya es maleable, porque ya lo trabajó. Una vez que ya está la vasija alisada, moldeable y hecha, la pone en un horno de fuego, para que agarre la consistencia. Y así llega a ser, hermanos, una vasija útil. Ese es el proceso, hermanos, del alfarero que hace con el barro. Y es el proceso, hermanos, que el Señor hace con sus hijos que Él ama. Nosotros somos el barro. Y nuestro Padre Celestial, nuestro alfarero, hermanos, desea amoldarnos y desea formarnos. Por eso pone la ilustración del alfarero y el barro. Y así como la arcilla, la tierra o el barro, como usted le llame, estamos en manos de nuestro Señor, que nos creó, que nos formó y que nos ama. Por eso vienen las pruebas. Porque al igual que el barro, hermanos, para que llegue a ser moldeado, tiene que ser trabajado. Se le tiene que quitar toda impureza. Tiene que pasar por el horno de la aflicción. Para que de ese barro, hermanos, sucio, áspero, llegue a ser algo útil y provechoso. Por eso nosotros tomamos, hermanos, esta ilustración, que es bíblica, pero que nos muestran, hermanos, cuál es la labor del alfarero para hacer de algo inútil algo útil. Por eso nosotros, hermanos, estamos en las manos del alfarero. Debemos de pasar ese proceso. Y lo único que nos corresponde hacer, hermanos, es estar dispuestos a ser moldeados. Por eso Dios, hermanos, como el divino artífice, permite que sus hijos pasen por el fuego de la aflicción. Permite que ellos sean moldeados para quitar toda aspereza. Y a eso se le llama prueba, a eso se le llama tribulación. A fin de refinarnos, hermanos, y de volvernos a ser las criaturas que Él siempre pensó que fuéramos. Santas, sin mancha, sin pecado. Por eso Dios, hermanos, nos moldeó según a su imagen.
Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo número 2, la Escritura dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a tener, hermanos, en mente la ilustración del alfarero con el trabajo que hace con el barro. Y aquí va en concordancia con lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Porque debemos de ser moldeables, debemos de pasar por el fuego de la aflicción, debemos de ser transformados para llegar a ser algo útil. El apóstol Pablo nos da este consejo: tener por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Y aquí viene la pregunta: ¿quién está gozoso cuando está sufriendo? ¿Quién está gozoso cuando está adolorido? ¿Quién está gozoso, hermanos, cuando tiene alguna necesidad imposibilitada para él? Pues yo creo que nadie. Pero sin en cambio la Escritura dice que debemos de estar gozosos cuando os halléis en diversas, no dice una, dice diversas pruebas. Porque si hemos comprendido, hermanos, la ilustración del alfarero y cómo moldea el barro, entonces nosotros tenemos la seguridad que dentro de la prueba está nuestro Señor y que la está permitiendo para moldearnos, para quitarnos toda aspereza, que por las buenas no entendimos, pero que en el momento de la aflicción, hermanos, son necesarias que salgan, porque estamos dentro del horno de la aflicción. Por eso las pruebas y las dificultades de la vida, hermanos, no nos deben de desanimar. Por eso las debemos de tomar con gozo. Es decir, no alegrarnos, sino tener el gozo en nuestro corazón, hermanos, que en medio de la prueba el Señor está con nosotros. Y que en el tiempo de Dios, cuando estemos ya moldeados, Él nos va a sacar de ese horno de la aflicción. Allí es donde nuestra fe debe de permanecer. Nuestra esperanza nunca debe, hermanos, de desfallecer. Siempre debemos de estar firmes, confiando en que el Señor está en medio de nosotros. Por eso, hermanos, debemos de esperar lo que la Escritura dice, que nos vamos a someter a diversas pruebas. Y eso está escrito. Estas pruebas, hermanos, no son buscadas. Nadie busca las pruebas, pero sí son ocasionadas. Y con la actitud, con el proceder, con la moral de cada uno de nosotros, hermanos, muchas veces caemos en problemas y tribulaciones que uno mismo ocasiona. Y ahí es donde buscamos la misericordia de Dios. Pero de que vamos a pasar las pruebas, las vamos a pasar. ¿Por qué? Porque solamente, así como el barro, en el horno de la aflicción, vamos a ser forjados. Toda impureza va a ser eliminada. Y vamos a ser moldeados por la mano de Dios. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 48 y versículo número 10, la Escritura nos sigue ministrando. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Aquí la misma palabra, hermano, nos pone otra ilustración. Así como usaba el artífice, el gran maestro, a nuestro Señor Creador, como el alfarero que moldea la arcilla, el barro, que somos los creyentes, la misma palabra de Dios, hermano, nos da otra ilustración y nos pone el ejemplo de la plata. Un orfebre debe de sostener la plata, hermanos, en medio del fuego y la deja calentar intensamente. ¿Para qué? Para eliminar toda impureza, teniendo mucho cuidado de observarla.
Continuamente la está observando porque está en medio del fuego. Porque si deja un poco de tiempo más calentar, se destruye. O sea, la plata debe ser expuesta en el horno de la fricción o en el horno de fuego hasta el punto límite donde no se destruya y donde quede purificada. Y usted va a decir, ¿cuál es ese punto límite? Ese punto límite, hermanos, es cuando el orfebre puede ver su rostro reflejado en la plata. Ese es el punto límite. Y esto es una realidad. Porque si la deja más en el horno de fuego, esa plata se echa a perder. Si la deja menos tiempo, queda con impurezas. Entonces, cuando el orfebre ve que su rostro se refleja sobre la plata, quiere decir que está en el punto límite y la saca. Bueno, pues esta misma ilustración, hermanos, esta enseñanza nos enseña que el Señor permite que nosotros estemos en el horno de fuego, en el horno de la aflicción, pero tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Cuando nuestro rostro, hermanos, se refleje el rostro de Cristo. Esa es la enseñanza. Cuando nosotros quedemos libres de toda impureza y busquemos el rostro de Cristo y el rostro de Cristo se refleje en nosotros. Así como el orfebre busca que su rostro se refleje en la plata que está en el horno de la aflicción, así el límite para el cristiano para resistir la prueba es cuando nuestro rostro refleje el rostro de Cristo. Por eso la Escritura nos presenta esta ilustración y de eso, hermanos, debemos de aprender. Porque el Señor nos pone ilustraciones de lo que conocemos para enseñarnos algo que no conocemos. Es decir, de las cosas materiales nos enseña cosas espirituales. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 66 y el versículo número 10, la Escritura dice, porque tú nos probaste. O sea, la prueba viene. La aflicción la permite Dios. Y en medio de la tribulación, en medio de la prueba, hermanos, Dios lo usa como un método, no para que suframos, no para que estemos adoloridos, que la prueba sí causa esos efectos en nosotros, pero para que nosotros salgamos más fortalecidos en nuestra fe, para que resistamos la prueba. Porque tú nos probaste, o sea, Dios sí prueba. Oh Dios, nos ensayaste o nos refinaste como se afina la plata. Y aquí nuevamente, hermano, nos vuelve a poner una ilustración de cómo la plata queda afinada en el horno de la aflicción. Y esta es otra característica del proceso de refinación. Dios nos refina, es decir, Dios nos purifica. Así como se purifica la plata, Dios nos purifica en el horno de la aflicción o de la prueba, como quiera usted llamarle. Por eso, hermanos, las pruebas muchas veces son largas. ¿Por qué? Porque tal vez nuestro carácter necesite estar más tiempo expuesto en el horno de la aflicción. ¿Se ha dado usted cuenta, hermanos, que muchas personas que aun y cuando estén en el horno de la aflicción se resisten a las cosas de Dios? Quieren resolver las cosas por ellos mismos y no buscan el consejo de Dios. Porque tienen un corazón endurecido y aun y cuando estén siendo afligidos, sufriendo y adoloridos, se resisten a las cosas de Dios. Por eso en ocasiones el Señor permite que el proceso de reafinamiento
o de purificación en algunos sea más prolongado que en otros. Porque así como hay gente que se resiste en medio de la prueba a aceptar las cosas de Dios, hay quienes entienden, comprenden y comprueban lo que la Biblia dice, que es necesario que estemos en el horno de la aflicción, pero tenemos que ser moldeables. Y ellos se dejan moldear. Y entonces la prueba, hermanos, ya no es tan prolongada como lo es con un corazón que resiste las cosas de Dios. Por eso la Escritura lo dice muy claro, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, nos refinaste, nos purificaste como se afina la plata. Todos, después de la prueba, vamos a salir afinados o refinados, pero no todos permanecimos el mismo tiempo en la prueba. Y es por lo que ya la misma Biblia nos lo informa. Así que, hermanos, debemos de estar dispuestos a ser fortalecidos en medio de la prueba. Si resistimos este tiempo de prueba o de refinación, nos trae bendición, porque después de la tribulación, hermanos, viene la bendición. Veamos lo que dice Job en el capítulo 5 y el versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Se da cuenta cómo da una bienaventuranza el hombre que ha sido sometido a la disciplina de Dios. Aquí lo pone como castigo. El castigo es la disciplina de Dios. Dios nos disciplina. Y el hombre está dispuesto a ser sometido a la disciplina de Dios porque reconoce que ha hecho algo mal y porque está en medio de la prueba. Por tanto, no menosprecies la corrección de Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Nunca debemos de echarle la culpa a Dios de que todo lo que pasa es porque Él nos quiere afectar. Nos quiere ver sufrir, nos quiere ver adoloridos, nos quiere ver enfermos, nos quiere ver despreciados, nos quiere ver maltratados. No, el Señor no quiere eso. El Señor permite que venga esa aflicción o ese castigo, como dice la Biblia, pero para que nosotros aprendamos a corregirnos dentro del horno de la aflicción y aprendamos que la corrección de Dios viene en la disciplina. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La reprensión o el castigo o la disciplina, como la Escritura lo dice, siempre va a favor nuestro. O sea, Dios no nos maltrata. Dios permite que seamos zarandeados para que recapacitemos. Pero sin en cambio el Señor nos ama. Y es lo que debemos de entender, que en medio de la prueba del sufrimiento y del dolor, Dios nos ama. Por eso nosotros somos moldeados en medio de la prueba. Y Job lo manifestaba, nos daba una bienaventuranza al hombre a quien se somete a la disciplina de Dios o al castigo de Dios, como lo dice la Escritura. Por tanto, no debemos de menospreciar la corrección de Dios. Dios nos corrige. Nos corrige, hermanos, cuando no hemos entendido. Cuando usted le da una instrucción a su hijo y le dice, no hagas esto porque puede ocasionar esto y es malo, y el hijo lo hace, ¿usted qué hace? Lo corrige y le hace ver que el no haber entendido lo que el padre le prevenía le ocasionó problemas. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra vida natural, en nuestra vida familiar. Nuestro Señor hace lo mismo con nosotros. Por eso no debemos de menospreciar la corrección de Dios. Aquí en Job capítulo 23 y el versículo número 10, la Escritura dice, mas Él conoce mi camino.
me probará y saldré como oro. O sea, Job estaba convencido que dentro de esa situación o de su vida atribulada que él pasaba, siempre permanecía con la confianza de que Dios estaba con él y de que era necesario que pasara por ciertas pruebas. Pero también él mencionaba que iba a salir más purificado que el oro. Y aquí nos vuelve a poner otra ilustración de otro metal precioso. El oro, hermanos, a diferencia de la plata, es un material más maleable y es un buen conductor de calor. Por eso la plata se le debe de estar observando para que no se eche a perder cuando se está calentando. Sin en cambio, el oro, hermanos, es más maleable y permite, hermanos, que el calor que llegue a él lo pueda resistir más para que sea más purificado. Por eso Job decía que iba a salir como oro, porque iba a estar más tiempo en el horno de la aflicción, porque la iba a soportar, pero que iba a salir purificado. Y aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo hay pruebas que nosotros las pasamos rápido, pero hay pruebas que duran, por lo que la misma palabra de Dios nos está enseñando. Por eso, hermanos, Job ilustra su fe en medio de la prueba que iba a salir tan puro como el oro. Hemos leído la palabra de Dios, hermanos, y es la que nos da confianza para poder soportar las pruebas, porque la misma palabra, lo hemos leído, nos dice que son necesarias que pasemos, pero no las veamos como un castigo de Dios, sino como una disciplina. Y esa disciplina nos va a convenir, porque vamos a salir purificados, refinados y sin manchas de pecado. Nuestra fe se va a fortalecer, porque una vez pasada la prueba, hermanos, vamos a glorificar a Dios, porque salimos con más confianza, con una fe más inquebrantable y con un compromiso, hermanos, de continuar en esta vida afrontando todas las adversidades que muchas veces son ocasionadas por nosotros mismos, pero también para vencer, hermanos, la mentira del adversario. Por eso estamos considerando este tema, fortaleza en las pruebas. Amén. Dios nos está hablando, hermanos, a través del hogar, a través de la familia. Y así como Dios, hermanos, a nosotros, está cada día puliendo esa área débil, esa área, hermanos, que se necesita estar fortalecida. Y eso viene, hermanos, para los hijos, para nuestros hijos, para que a través de la disciplina, a través de las pruebas, nuestros jóvenes, nuestros hijos, estén en camino correcto. Es necesario, hermanos, muchas veces que nuestros hijos se les llame la atención con amor, con sabiduría, con gracia, para que ellos puedan entender, hermano, que la vida es una vida que el Señor nos da para ser bendecidos para otros. Por eso en este día que estamos llevando fortalezas en pruebas. Toda prueba, hermanos, trae bendición. Son motivos de salvación, porque el Señor desea que a través de pulirnos, a través de moldearnos, lo primero que moldea, hermanos, es nuestro carácter. Y tenemos que pedir al Señor que Dios nos guíe como padres, como abuelos, a que lo que mostremos en el hogar es porque nosotros hemos obedecido lo que Dios nos dice a través de tribulaciones. Ahí se afina el oro. En medio de esa aflicción, en medio de esa angustia, cuando muchas veces decimos ya no puedo, ya estoy afligido más, ¿qué debo de hacer? No es, hermano, dejar de orar, no es dejar de congregarte, no es dejar ya la oración porque Dios no contestó. No, hermanos, velo de otra forma. Son necesarias para crecer espiritualmente, para que Dios nos apruebe
es necesario. Las pruebas son de bendición. Cuando tú das una dirección a tu hijo, cuando tú le hablas a tu hijo, le estás mostrando lo que le conviene, si él hace lo que él quiere, aunque ya tú le hayas dicho que eso está mal y lo sigue haciendo, háblale de las consecuencias. Dile lo que va a pasar, pero va a tener, hermanos, que pasar pruebas. Es necesario que nuestros hijos estén adheridos en la palabra de Dios y no se confundan, hermanos, con todo lo que ofrece este mundo. Por eso es importante la oración, es importante que llevemos, hermanos, la palabra de Dios sobre todo en nuestros hogares, en nuestras familias. Hemos visto, hermanos, cómo Dios moldea, cómo reafina la plata, cómo saldremos purificados a través de que el Señor vea ese rostro que deseamos ver, el rostro de Cristo reflejado como un espejo. Amén. Por eso Dios nos está hablando a través de fortalecernos en las pruebas. Y lo vemos en el libro, hermano, de Lamentaciones 3, 31 y 32. Son necesarias y Dios nos ama. Dios es bueno y todo lo que hace es para bendecirnos y para purificarnos. Por eso se está llevando el culto familiar y pidamos en oración, hermanos, que si estamos pasando pruebas, no pensemos que Dios no nos ama, no pensemos que Dios nos quiere, hermano, lastimar. Al contrario, el que ama disciplina y el que ama conduce a sus hijos al amor de Dios. Por eso estamos llevando la familia, estamos llevando el culto familiar. Continuemos con lo que Dios nos habla a través de esta reflexión. Amén. Así es, hermanos. El hecho, hermanos, de que somos llamados a soportar las pruebas, demuestra que el Señor ve en cada uno de nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Amén. Por eso estamos en medio de la prueba. Tal vez, hermanos, haya quienes vivan una vida muy atribulada y siempre haya sido así. Salen de una situación problemática y viene otra, y viene otra. Salen de esas y viene otra. Llega un momento en que ya no escuchan o ya no encuentran un razonamiento lógico de por qué tanto sufrimiento en su vida. Solamente Dios en su misericordia, hermanos, sabe el tiempo en que nosotros debemos de estar en el horno de la aflicción. Y así es como lo debemos de ver. Recordemos, hermanos, que esta vida es pasajera. Nosotros, hermanos, tenemos la promesa de la vida eterna. Y por lo tanto, el tiempo de la prueba, que estemos en el horno de la aflicción, es corto en referencia a la eternidad. Por eso Dios en cada uno de nosotros, hermanos, ve algo precioso. Es como una joya. Es como el mismo barro que estábamos mencionando. O sea, el artífice, quienes trabajan estos elementos, hermanos, pasan tiempo con paciencia, con amor, para moldearlas, para refinarlas, para trabajarlas, a fin de que lleguen a ser algo útil. Y esa es la enseñanza de lo que la Escritura nos muestra a través de cómo debemos de ser fortalecidos en medio de la prueba. Cada caso, hermanos, es único ante los ojos de Dios. Cada hijo de Dios, hermanos, somos especiales para Él. Y Él sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro carácter, a nuestra moralidad, pero también de acuerdo a la necesidad interna, espiritual que cada uno de nosotros tenga. Aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 119 y el versículo 67, el salmista declara, hermanos, cuál era su condición antes de que llegara la prueba. Y esta es otra enseñanza, porque muchos dicen, yo estaba mejor antes de conocer de las cosas de Dios,
porque ahora que conozco las cosas de Dios me va más mal. Veamos lo que dice la Escritura para ese tipo de razonamientos. Antes que fuera yo humillado, es decir, antes que fuera yo afligido, antes que fuera yo puesto en el horno de la aflicción, antes que yo pasara por esta prueba, así lo debemos de entender. ¿Cómo andaba? Descarriado. ¿Y por qué andaba descarriado? Porque estaba complacido por las cosas del mundo. Porque en él no veía problemas ni situaciones difíciles, porque estaba del lado del adversario. Y el adversario, hermanos, ahí lo tenía cómodo, con los placeres del mundo, con las cosas del mundo, con los afanes del mundo, con los vicios del mundo, con la maldad del mundo, etc. Y ahí estaba complacido. Por eso dice, antes que fuera yo probado, descarriado andaba, como muchos, o la mayoría de nosotros. Antes de conocer de Dios, estábamos descarriados. Pero ahora que lo conocemos, ahora guardo su palabra. O sea, qué enseñanza, porque aquí está aceptando que a pesar de que pase por pruebas, se mantiene confiado en las cosas de Dios. Y aquí, hermanos, se refiere al tiempo de prueba, que es donde se aprenden las lecciones espirituales. Cuando estaba en los caminos del mundo, no buscaba las cosas de Dios ni la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vino la aflicción, buscó de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron a suplantar las cosas del mundo. Por eso el mismo salmista lo reconocía, mas ahora guardo tu palabra. Por eso el sufrimiento, hermanos, lo había llevado el salmista y lo había alejado del camino recto. Pero en medio del sufrimiento, él entendió que para volver a retomar las sendas de Dios, debería de buscarlo a través de su palabra. Por eso, en medio de la aflicción, hermanos, así como hay quienes se quejan, se ponen rebeldes en contra de Dios, hay quienes aceptan la corrección y lo buscan. ¿A través de qué? A través de guardar su palabra, a través de tener una comunión, a través de la oración, a quitar todos sus defectos de carácter, a tratar bien a los demás y muchas otras cosas. ¿Y eso cómo se logra? ¿O cómo lo logra Dios? Porque nos moldeó en medio del horno de la aflicción. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. La Biblia, hermanos, también nos dice y nos habla acerca del tiempo de la prueba. Segunda de Corintios 4, 17, la Escritura dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación, toda tribulación, hermanos, tiene su peso. Cuando usted pasa por una tribulación, hermanos, la siente como la más penosa en su vida, de sufrimiento, de dolor y de lo que sea. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que es leve? ¿Y por qué es momentánea? Si puede durar mucho tiempo. Porque esta leve tribulación y momentánea, hermanos, nos compara con la eternidad. O sea, aquí no está hablando de tiempo, no está hablando de que son rápidas. Aquí de lo que está hablando, hermanos, es de que nosotros nos debemos de enfocar que la tribulación, cual sea que estemos pasando, es breve y momentánea de acuerdo a la eternidad. Por eso la Escritura sigue diciendo, produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que la recompensa, hermanos, nosotros la vamos a obtener. Porque ese dolor, ese sufrimiento que estamos pasando en la tribulación, hermanos, va a ser para glorificar a Dios. Va a ser, hermanos, para que ponga más confianza, más fe en nosotros y para que busquemos más las cosas de Dios. Por eso, la tribulación, hermanos, no es en cuanto al tiempo, ni en cuanto a que sea rápida o sea muy extensa, sino que la tribulación nosotros la debemos de afrontar porque Dios permite el tiempo para ser purificados y cada uno de nosotros somos diferentes. Hay quienes requieren más tiempo de estar en el horno de la aflicción, porque ya lo mencionábamos, porque tienen un corazón más endurecido. Pero hay quienes están dispuestos a ser maleables y el tiempo del horno de la aflicción es más corto. Por eso aquí el apóstol Pablo se refiere a que la leve tribulación y momentánea no necesariamente quiere decir que es rápida o que es sin dolor o que es corta. No, se está refiriendo en comparación a las cosas celestiales, que son eternas y duraderas. Y las cosas terrenales son cortas, son periódicas y son pasajeras. La misma palabra de Dios, hermanos, nos da esa confianza de poder soportar la prueba, la tribulación, el sufrimiento y el dolor cuando entendemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y volvemos a repetir, a nadie le gusta pasar por pruebas, por tribulaciones, por dolor, por sufrimiento. Pero hemos aprendido por la Biblia que son necesarias. Y depende de la disposición de usted para corregir nuestros caminos en la aflicción, para salir más pronto de esa prueba y victoriosos, que es lo importante. Por eso mucha gente vive sufriendo, porque no han aprendido, hermanos, a confiar en Dios, a aceptar la disciplina de Dios, y se rebelan cada vez más, o simplemente no quieren cambiar su forma de ser. Porque aun y cuando estén en medio de la tribulación, siguen con un carácter áspero, negativo, rebelde, iracundo, vengativo, maldiciente. O sea, no se quieren refinar en medio de la prueba. Por eso Dios permite que esa prueba sea más prolongada, para que el horno de la aflicción trate con ellos para quitar toda esa aspereza. Porque Dios no desea que se pierda. Dios no desea la perdición de sus hijos. Lo que Dios desea es la salvación de sus hijos. Por eso la Escritura lo dice, volveos, volveos a mí, oh casa de Israel. Dice que yo no deseo la muerte del impío, sino que el impío se convierta de sus malos caminos. Es lo que desea Dios. El apóstol Pedro, aquí en 1 de Pedro, en el capítulo 5, y el versículo número 10, la Escritura nos da, hermanos, otra promesa acerca de cómo debemos de afrontar las adversidades en nuestra vida o las tribulaciones. 1 de Pedro 5:10, la Escritura dice, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y ahí está la promesa. O sea, somos llamados a la gloria eterna a través de Jesucristo. Y ahí está nuestra mirada. Por eso, cuando estemos en medio de la tribulación o de la prueba, nuestro pensamiento debe de estar en las promesas de Dios. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el apóstol Pablo nos decía que la prueba iba a ser leve y momentánea. Y aquí el apóstol Pedro nos presenta que después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. O sea, como la palabra de Dios, hermanos, nos da la confianza. Porque cuando resistimos la prueba, hermanos, la misma Escritura nos dice cuál es el motivo y cuál es el beneficio. Nos va a fortalecer nuestra fe, nos va a purificar, va a quitar todo defecto que posiblemente haya en nuestra vida, pero también la Escritura nos dice que nos va a perfeccionar en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra espiritualidad, en cuanto a nuestra confianza. Nos va a afirmar. ¿En qué nos va a afirmar? En nuestra fe. Por eso debemos de estar cimentados en la palabra de Dios. Nos va a fortalecer física, mental, moralmente y espiritualmente. ¿Para qué? Para que estemos establecidos. ¿En qué? En la palabra de Dios. Por eso, hermanos, comentábamos que el resistir la prueba, hermanos, es para bendición. Por eso Job lo decía, bienaventurado el hombre a quien Dios disciplina. Nos da una bienaventuranza. Y aquí nos damos cuenta por qué. Porque después de que hayamos pasado por ese periodo de prueba, de sufrimiento o de dolor, el Señor nos dice y nos promete que vamos a salir perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. O sea, ¿qué más promesas, hermanos, nos puede conceder Dios por resistir la prueba, la tribulación, el dolor o el sufrimiento? Todo trae un beneficio. Y ese beneficio, hermanos, es para nosotros mismos. La aflicción, hermanos, desarrolla confianza en Dios y dependencia de Dios. Y ahí es donde debe estar el pensamiento del cristiano que está sufriendo. Salmos 34, 19, la Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas aflicciones va a pasar el justo? Muchas. Pero de todas ellas la librará Jehová. De todas las aflicciones que pasemos, de todas nos va a librar el Señor. Por eso, hermanos, es que la promesa de Dios es la que nos va a librar y a soportar de las aflicciones. Siempre y cuando, hermanos, nos humillemos delante de Él. Amén. Siempre y cuando estemos dispuestos para ser moldeados por la voluntad de Dios. Oseas capítulo 5, versículo 15, la Escritura dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dios es paciente. Por eso dice que el Señor espera hasta que busquemos su rostro. ¿Cuándo? En la angustia. Amén. En la aflicción, en el sufrimiento, en la prueba. Y ahí es cuando nosotros vemos un corazón dispuesto. Por eso, hermanos, la aflicción ejerce una influencia suavizadora sobre el corazón y la mente, que permite ser moldeable, que permite ser purificado, que permite ser limpiado por el poder de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 11, la Escritura dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando el mismo apóstol nos decía que dentro de la tribulación debemos de afrontarlas con gozo, pero ya dijimos que no era un gozo de alegría, sino un gozo en el corazón, de confianza en Dios. Por eso la Escritura lo dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, es la apariencia, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí están los frutos, ahí están los beneficios, ahí está la bienaventuranza. Y por último, hermanos, la Escritura nos anima a doblar nuestras rodillas,
a permanecer cerca de Dios y a permanecer en su fe. Aquí en el versículo 12 de Hebreos 12, la Escritura lo dice, por lo cual, levantar las manos caídas, que es cuando estamos en la aflicción, y las rodillas paralizadas, cuando no oramos, cuando estamos en la aflicción. Sin en cambio, cuando ese peso de gloria, después de que hayamos resistido la tribulación, hermanos, vamos a levantar las manos, glorificando a Dios y dándole gracias, porque nos mantuvo en ese tiempo de la aflicción, pero para beneficio de nosotros. Y cuando nuestras rodillas, hermanos, dejen de estar paralizadas y se doblen para humillarnos delante de Dios a través de la oración. Quiera el Señor, hermanos, como siempre lo decimos, que la palabra de Dios nos haya motivado para resistir la prueba, para resistir la tentación, para salir afinados y hacer sendas derechas después de que hayamos resistido para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Dios es lo que desea, nuestra salvación, pero también desea, hermanos, que mientras estemos en este mundo lleno de maldad, lleno de sufrimiento, podamos resistir la prueba para nuestro propio beneficio. Amén. Dios nos ha hablado y vamos a poner esta palabra sagrada en las manos de Dios para que caiga en tierra fértil. Vamos a hacer la oración en este momento. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra sagrada y venimos en tu nombre a pedir que nos fortalezcas en momentos de prueba. Que des gracias, Señor, en que cada prueba, Señor, traerá bendiciones y suplico que fortalezcas el área espiritual. Bendice la familia y los hogares y da gracias, Señor, a nuestros hijos y nietos. Pedimos humildemente que no falte el culto familiar y que des gracia en la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día, hermanos, busquemos al Señor a través de un clamor. Bendiciones. Amén. Amén.